Saludos para todos. Bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática Guiados por el Don Profético, que para este segundo trimestre del 2023 lleva como nombre los 3 mensajes cósmicos. Y la lección número 10 de este trimestre, los engaños finales de Satanás, la estaremos repasando para el sábado 3 de junio. Así que los invito para que en estos momentos pidamos la dirección del Espíritu Santo para poder extraer las grandes enseñanzas que nos trajo el folleto de la lección de la escuela sabática para esta semana. Acompáñame por favor en esta humilde oración. Señor Dios Todopoderoso, en estos momentos clamamos a ti, pidiendo tu dirección y tu orientación para extraer las grandes enseñanzas que nos trajo la lección para esta semana. Acompáñanos, Señor, en estos minutos de repaso y que sean para el gran fortalecimiento de nuestra fe. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los invito entonces para que nos sumerjamos en las profundidades de la Biblia a través de la lección de la escuela sabática, guiados por la revelación que encontramos registrada en el Espíritu de Profecía. Iniciamos entonces con la introducción del día sábado. Para el sábado 27 de mayo la lección nos trae la introducción y como siempre abrimos el gran marco con el versículo de memoria, el cual te invito a repasar en estos momentos. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vamos a repetirlo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí está el énfasis para esta semana que manejó la lección. El énfasis estribó en los 3 puntos a continuación. En primer lugar, el vino de Babilonia es mortal. Nadie que beba del vino de los engaños de la gran Babilonia va a sobrevivir o pasar a la eternidad. Antes es un veneno letal, el cual hay que extirpar. El otro énfasis que manejó la lección nos dice que el mensaje de los 3 ángeles es el antídoto para el mortal vino de Babilonia. Sí, es el mensaje de los 3 ángeles, el que estamos estudiando este trimestre, el antídoto letal para ese letal veneno. Es el que lo va a extinguir, el que lo va a desplazar, el que va a sacar al mundo del error. El tercer énfasis que manejó la lección nos dice que el plan de Jesús para salvarnos de los engaños satánicos es el plan por excelencia. Ubicarnos en el plan de salvación, ubicarnos en lo que el Señor planeó, es lo que nos va a mantener a nosotros alejados de los engaños. Bueno, abrochémonos nuestros cinturones porque viene el primer texto del Espíritu de Profecía que arranca con toda la lección de esta semana en este repaso. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 696 nos dice lo siguiente. Está por sobrecogernos la lucha final del gran conflicto, cuando con grande potencia y señales y milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad, Satanás obrará para representar falsamente el carácter de Dios a fin de seducir, si es posible, aún a los escogidos. Si hubo alguna vez un pueblo que necesitase un aumento constante de la luz del cielo, es el pueblo que, en este tiempo de peligro, Dios llamó a ser depositario de su santa ley y a vindicar su carácter delante del mundo. Aquellos a quienes se confió un cometido tan sagrado deben ser espiritualizados y elevados por las verdades que profesan creer. Este texto estuvo bastante fuerte. Ahora imagínate cómo van a estar los párrafos que utilizó la lección o que se complementan con la lección para esta semana del don profético. Te invito entonces, después de esta gran introducción, para que continuemos con el repaso con lo que nos trajo la lección el día domingo. El domingo 28 de mayo la lección lleva como título El camino que al hombre le parece derecho. Este día fue bastante interesante la lección porque fue como especie de una apelación a nuestra conciencia. Nos hizo un llamado a reflexionar, a recapacitar si lo que yo creo, como lo creo o como he decidido creerlo, en realidad es lo correcto. Recuerda que estamos plagados de un relativismo y un subjetivismo que está acabando con la verdad. Y por eso los puntos claves de este día domingo son bastante directos en esa apelación que la lección nos hizo. El primer punto clave nos dice el riesgo que se corren incluso los fieles en caer en los engaños. Podemos ir en el camino de la verdad, pero por el hecho de ser fieles a la verdad, no podemos dejar de descuidar y velar por un momento, porque es muy probable que una verdad mal presentada o exagerada nos lleve a extraviarnos de los caminos correctos.
El segundo punto clave nos llama la atención a reflexionar el peligro de confiar que se está en lo correcto. Muchas veces podemos estar más que seguros y totalmente convencidos que esto es lo correcto, esto que yo creo, como yo lo veo, como yo lo siento, pero puede ser muy peligroso porque la propia sabiduría es muy traicionera. El tercer punto clave es todavía mucho más contundente en este día. El tercer punto clave nos dice que pasar de la verdad al error se puede dar en un acto súbito. Y es así, se puede dar en un momento inesperado. Recuerda que en la crisis final, muchos que estuvieron en la verdad por muchos años, en un acto súbito del error, los va a llevar tristemente a perderse eternamente. Vamos a abrir bien esos ojos porque el espíritu de profecía a continuación nos trae un párrafo tan diciente que nos hace temblar al momento de ese llamado y esa apelación que nos hizo la lección el día domingo. Mensajes Selectos, tomo 2, en las páginas 18 y 19, nos dice el espíritu de profecía que cuando se permite que el impulso y la emoción controlen el juicio sereno, se corre el riesgo de avanzar con demasiada velocidad, aun cuando se viaje por un camino correcto. El que viaje excesivamente rápido encontrará que esto es peligroso en más de un sentido. Puede ser que no transcurra mucho tiempo hasta que se caiga del camino, hasta que se salga del camino correcto para introducirse en una senda equivocada. Ni una sola vez debería permitirse que los sentimientos dominen sobre el juicio. Existe el peligro de excederse en lo que es lícito, y lo que es ilícito ciertamente conducirá hacia sendas falsas. Si no se efectúa una obra cuidadosa, ferviente y sensata, sólida como una roca en lo que atañe a la promoción de cada idea y principio, y en cada nueva presentación habrá almas que serán arruinadas. Muchos suponen que una emoción o un rapto de los sentimientos constituyen una evidencia de la presencia del Espíritu Santo. Hay peligro de que no se comprendan los sentimientos correctos y de que las palabras de Cristo pierdan su significación. Decida nuestro pueblo, no estéis impacientes por introducir algo que no haya sido revelado en la palabra. Manteneos cerca de Cristo. Mucho cuidado con el sentimentalismo espiritual, porque está acabando con el verdadero discernimiento. Este párrafo fue bastante contundente, yo se los dije, pero de ahí las bendiciones que nos brinda la tecnología. Toma esta publicación, reprodúcela otra vez, repite cuantas veces sea necesario los párrafos que aquí compartimos, porque en la repetición está todavía mucho más afianzada la contundencia o el fortalecimiento en lo que nosotros creemos. Vámonos directamente entonces a la lección del lunes. El lunes 29 de mayo la lección lleva como título, como nombre, la vieja mentira de la inmortalidad. Y es que de verdad esta mentira es antigua. Esto de que hay vida más allá de la muerte y que al morir, en el más allá el ser humano no muere, sino que sigue viviendo. Esto tiene que ver mucho en uno de los engaños más enfáticos y fuertes, satánicos, en los últimos días. Los 3 puntos claves de la lección del lunes empiezan diciéndonos que la inmortalidad del alma es el engaño más poderoso en los últimos días. Si bien Satanás lo ha manejado a lo largo de la historia profética del mundo, es en los últimos días de la crisis final donde esto se va a venir con muchísima más fuerza. Por eso hay que tener mucho cuidado y velar para que los vectores del espiritismo no entren por las puertas abiertas de las avenidas del alma. El segundo punto clave nos habla acerca de la claridad sobre el estado de los muertos. Miren, hermanos y amigos, esta creencia que nosotros como adventistas del séptimo día manejamos sobre el estado de los muertos no es algo que nosotros creemos y ya, es algo que hay que afianzar, que repetir, que fortalecer, que reestudiar, que repasar en los cultos divinos, en los cultos jóvenes, en la sociedad de jóvenes, en los clubes, en los encuentros de damas, en los retiros juveniles. ¿Por qué? Porque nosotros estamos plagados del veneno de la inmortalidad, de este engaño terrible del espiritismo. Por todas partes lo vemos. Así que se hace necesario que nosotros lo enfaticemos y lo retroalimentemos desde los púlpitos. La sobreabundancia del espiritismo en el tiempo moderno es el tercer punto clave para este día. Sí, el espiritismo inundó todo el ambiente.
Estamos contextualizados, pero bombardeados. Prácticamente es un acoso satánico. Lo encontramos en las plataformas de descargas, en las series, en la literatura, en las telenovelas, en las películas, en las redes sociales. Por todas partes se nos vende la falsa idea que el hombre sigue viviendo en un más allá que realmente no existe. Pues agarrémonos fuertemente, porque el espíritu de profecía va a hablar al respecto. En la historia de la redención, entre las páginas 412 y 414, se nos dice: la doctrina de la inmortalidad del alma ha preparado el camino para el espiritismo moderno. Este es un canal que se considera sagrado, por cuyo medio Satanás obra para cumplir sus propósitos. Los ángeles caídos que ejecutan sus órdenes aparecen como mensajeros del mundo de los espíritus. Mientras pretende poner a los vivos en comunicación con los muertos, el enemigo ejerce sobre sus mentes su mágica influencia. Muchos tratan de explicar las manifestaciones espiritistas atribuyéndolas enteramente a fraudes y prestidigitación por parte del médium. Aunque es cierto que numerosas veces se han presentado trucos como si fueran manifestaciones genuinas, también ha habido señaladas demostraciones de poder sobrenatural. Los ruidos misteriosos con los cuales comenzó el espiritismo moderno no fueron el resultado de trucos o habilidades humanos, sino obra directa de ángeles malignos, que de ese modo introdujeron uno de los engaños más eficaces para la destrucción de las almas. Muchos serán entrampados gracias a su opinión de que el espiritismo es solo impostura humana. Cuando se enfrenten con manifestaciones evidentemente sobrenaturales, serán engañados e inducidos a aceptarlas como el gran poder de Dios. Repasa por favor nuestra serie del espiritismo que se encuentra aquí en nuestro canal de la historia profética del mundo, en nuestras listas de reproducción. Hace parte de nuestros catálogos. Son 14 episodios donde te hablamos precisamente de este tema que la lección mencionó en este día. Seguimos avanzando en este interesante repaso. El martes 30 de mayo la lección lleva como título Babilonia, el centro del culto al sol. Vamos a hacer algo de historia y los puntos claves nos ayudan a continuación. La antigua adoración al sol es el primer punto clave de este día en la lección. La adoración al sol, al Sunday, al día del sol, al día domingo, esto es antiguo. La adoración al sol es un punto común denominador en las antiguas civilizaciones, en las primeras creencias ancestrales, en los ritos y ceremonias tribales. Tenemos otra serie bastante interesante en nuestro catálogo de series, en nuestras listas de reproducción de nuestro canal. Puedes encontrar el origen bíblico de las civilizaciones, donde te hablamos de los babilonios, los acadios, los caldeos, los sumerios, y cómo desde los albores de la organización de las primeras civilizaciones ya el culto al sol era demasiado evidente. El segundo punto clave nos habla acerca de la visión de Ezequiel. No, esto es para temblar. La visión que el profeta tiene y donde observa a líderes del pueblo adorando al sol y el llamado que Dios hace para que se aparten de la idolatría. Los que hoy manejamos un tipo de liderazgo en la iglesia no podemos caer en este culto de profanación. Antes estamos llamados para mantener en alto los oráculos sagrados. La influencia pagana en la historia del cristianismo es el tercer punto clave para este día. Sabemos que en el devenir de los siglos, la iglesia romana o el poder religioso romano fue permeado por todo ese antiguo paganismo babilónico que se vivía consumado en el mitraísmo romano y que luego fue asociado en el cristianismo una vez realizado el sincretismo protagonizado y encabezado por Constantino. Y por 1260 años, este sistema caído estuvo a la cabeza del liderazgo mundial, teniendo como bandera todo este espiritismo. El espíritu de profecía vuelve a hablarnos nuevamente. Nuevamente se dirige a nosotros y mira lo que nos dice en el siguiente párrafo. En el 6º año del reinado de Sedequías, el Señor reveló a Ezequiel en visión algunas de las abominaciones que se estaban practicando en Jerusalén y dentro de las puertas de la casa del Señor, aún en el atrio interior.
a los que debieran haber sido guías espirituales del pueblo, los ancianos de la casa de Israel, en número de 70, los vio ofreciendo incienso ante las representaciones idólatras que se habían introducido en cámaras ocultas dentro de las sagradas dependencias del atrio del templo. El profeta había de ver abominaciones mayores aún, y le fueron mostradas ante la puerta que conducía del atrio exterior al interior, mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, y en el atrio de adentro de la casa de Jehová, a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espadas vueltas al templo de Jehová y sus rostros al oriente, y encorvábanse al nacimiento del sol. Líder que me escuchas, líderes que están observando, y este llamado va también para mí. Nosotros somos responsables sobre los hilos conductores del pueblo de Dios si estamos viviendo en pecado y si estamos practicando la idolatría y la profanación. La visión de Ezequiel en este día de la lección, sin palabras. El miércoles la lección lleva como título un llamado a la fidelidad, y los puntos claves los encontramos aquí en este momento. El llamado de Dios es retornar a su palabra, así nos lo dice el versículo de memoria. Santifícalos en tu verdad, es porque la palabra de Dios, la Biblia, las escrituras, lo revelado por el Señor y registrado en las páginas de la Santa Biblia es lo que le traerá santidad a este pueblo. No beber de otras corrientes, sino de la revelación por la palabra dicha por Jehová. Volvamos a la Biblia. El segundo punto clave nos hace un llamado, y este llamado incluye a su pueblo. Claro, somos los protagonistas, los que llevamos la bandera de la proclamación del mensaje de los tres ángeles, pero ¿para quién en primer lugar está este llamado sino para nosotros? El tercer punto clave esta semana nos habla acerca de la caída de Babilonia, y recuerda que Babilonia cae con todo. En un solo día le llegarán sus plagas, y la caída de Babilonia es algo que proclamamos en el mensaje de los tres ángeles. El matinal Reflejemos a Jesús en la página 339 nos dice: el fiel embajador de Cristo no se avergüenza de la bandera de la cruz, no deja de proclamar la verdad por impopular que sea. En todo lugar, a tiempo y fuera de tiempo, proclama las buenas nuevas de la salvación. Los misioneros de Dios son llamados a enfrentar peligros, a soportar privaciones y a sufrir vituperio por causa de la verdad. Pero en medio de los peligros, de las privaciones y del vituperio, aún deben mantener en alto la bandera. El tercer ángel no proclama su mensaje en forma vacilante, ni susurrándolo. Clama con potente voz mientras vuela velozmente por el cielo. Esto demuestra que la obra de los siervos de Dios debe realizarse ferviente y rápidamente. Deben ser valientes testigos de la verdad, sin nada que ensombrezca sus semblantes, con las cabezas levantadas, iluminados con los rayos del sol de justicia que brilla sobre ellos, regocijándose de que la redención está cerca, salen proclamando el último mensaje de misericordia al mundo. Empezamos entonces así la recta final del repaso de la lección para esta semana. El jueves la lección se titula Gracia para la obediencia, y los tres puntos claves los encontramos aquí en esta lista. En primer lugar, el mensaje de los tres ángeles es un llamado extra para un mundo que pasó el extremo. Sobreabundó el pecado, pues la gracia sobreabunda con el mensaje de los tres ángeles. El llamado a salir de Babilonia, el Señor dice: salid de ella, pueblo mío, porque recordemos que en la fase de adulterio espiritual se encuentra esta fase prefigurada y simbolizada por la gran ramera de Apocalipsis 17. Las multitudes saldrán de Babilonia por el testimonio del pueblo de Dios tan distinto de Babilonia. Contrario al mundo, el pueblo de Dios debe guardar un estilo de vida que predique por sí solo, por testimonio. Los que han recibido a Cristo deben revelar en el hogar lo que la gracia ha hecho en su favor. A todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Compenetra al verdadero creyente en Cristo una autoridad consciente que hace sentir su influencia en toda la familia. Resulta favorable para la perfección del carácter de todos sus miembros. Un hogar piadoso bien dirigido constituye un argumento poderoso en favor de la religión cristiana, un argumento que el incrédulo no puede negar.
Todos pueden ver que una influencia obra en la familia y afecta a los hijos, y que el Dios de Abraham está con ellos. Si los hogares de los profesos cristianos tuviesen el debido molde religioso, ejercerían una gran influencia en favor del bien. Serían ciertamente la luz del mundo. Esto se encuentra en El Hogar Cristiano, página 30. Y qué bueno que se nos haga un llamado en el espíritu de profecía como complemento del repaso de la lección para esta semana, a que el testimonio de los hijos de Dios debe gestarse principalmente en los hogares. Llegamos así entonces a la conclusión del día viernes. Encontramos la clásica sección para estudiar y meditar, y aquí se hace como una recapitulación de los puntos claves y del énfasis de la semana que la lección manejó durante estos 7 días de estudio. El primero de ellos nos habla acerca de Babilonia la Grande, el espiritismo, el papado y el protestantismo apóstata. Resulta que estos 3 archienemigos del pueblo de Dios son los que constituyen el gran sistema de Babilonia la Grande. Otro punto para recapitular el día viernes tiene que ver con los engaños grandes y sutiles versus el discernimiento espiritual genuino. La línea entre el bien y el mal es demasiado delgada. Casi todo está infectado de mal. Casi todo. Y la única manera de caer en el terreno que está inmune al mal es con un gran discernimiento espiritual que nos hace ver con claridad esa delgada línea. Permanecer en la verdad es el único medio de oposición a Babilonia. Y culminando el repaso de la lección para esta semana, encontramos las 2 lecturas recomendadas para complementar este repaso. Las 2 lecturas se encuentran, la número 1 en Testimonios para los Ministros, en un subtítulo que se llama Responsabilidades de los Atalayas de Dios, entre las páginas 406 y 407. Aquí está la segunda lectura recomendada para esta semana. Vamos a complementar la lección con Mensajes Selectos tomo 2 en un título que lleva por nombre Los Enlutados, en las páginas 294 y 295. Y luego de leer y reflexionar cada una de las 2 lecturas, te comparto de cada una un párrafo directo, y así cerramos con broche de oro el repaso de la lección para esta semana. Y hoy en día el Señor declara a sus atalayas que si son infieles y no amonestan al pueblo que está en peligro, perecerán en sus pecados. Su sangre, dice él, yo la demandaré de tu mano. Pero si sus mensajeros elevan su voz para reprender y amonestar, para hacer volver a los hombres de sus malos caminos, y esas almas no escuchan, el centinela está justificado. El que ofende a Dios perecerá en sus propios pecados, su sangre será su propia alma. Y agarrémonos todavía mucho más fuerte, porque el último párrafo de este repaso y de este complemento lo tenemos aquí con nosotros. Mis ojos han sido atraídos hacia el cielo que brilla con hermosura sobre nosotros. He vislumbrado el mundo eterno y la sobremanera grande recompensa. Cuando todo ha parecido tenebroso, se ha abierto un espacio en las nubes y los rayos procedentes del trono han dispersado las tinieblas. Dios no desea que ninguno de nosotros permanezca postrado a causa de la intensa aflicción, con los corazones transidos de dolor. Él quiere que miremos hacia arriba y veamos el arco de la promesa y que reflejemos la luz para otras personas. Llegamos así entonces al final de la lección número 10 para este trimestre, los engaños finales de Satanás. ¿Queremos permanecer lejos de ellos? Entonces tenemos que permanecer cerca de Jesús. Vamos a darle gracias a Dios por esta lección tan maravillosa que nos ha traído y por las que faltan todavía para culminar este trimestre. Vamos a cerrar nuestros ojos, abrimos nuestro corazón y nos concentramos en esta humilde oración. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por la bendición que nos has dado de encontrarnos a través de este medio para repasar la lección y de una manera muy diferente y especial, basándonos y complementándonos en los textos del Espíritu de Profecía. Ayúdanos por favor a mantener nuestro pie firme en el terreno de la bendición para que los engaños satánicos se mantengan lejos de nosotros. Te lo rogamos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y con la producción audiovisual de May Vanegas y en el relato de la lección por Álvaro de la Cruz, les deseamos a todos ustedes un feliz día.